Saludos, mi nombre es la doctora Carmen Maldonado Blar, profesora del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales y anfitriona de Desde el Origen. Hoy nos acompaña, ¿verdad?, una empresaria puertorriqueña de mucho compromiso con nuestro país, en particular en los temas que tienen que ver con el desarrollo de la tecnología, la ciencia y el capital humano. Y esta es la ingeniero Lucy Crespo. Buenas, ¿cómo está usted? Muy bien, Carmen, encantada de estar aquí en esta sección contigo, compartiendo con toda tu audiencia. Fantástico, yo estoy súper emocionada porque, aunque usted no lo sepa, yo soy fanática suya. Ay, qué bien. Porque a través de todos estos años que yo he visto lo que usted ha edificado y que vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, sobre el Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, los resultados son de tanto éxito y también de tanta esperanza para nosotros los científicos en Puerto Rico, así que se lo digo desde ahora, ¿verdad? Gracias, para que sepa lo mucho que me aprecio que usted haya venido a nuestro podcast. En el día de hoy, usualmente en estas actividades, pues lo que hablamos es sobre su trayectoria, su trasfondo personal, pero también sus aportaciones, ¿verdad?, al tema que nos compete, que es el tema de el desarrollo, ¿verdad?, de la ciencia en Puerto Rico. Uh-huh. Y entonces sabemos que usted es egresada del colegio, que para todos nosotros es el recinto universitario de Mayagüez. Así que usted ya viene del oeste. Del oeste. Del oeste, sí, y allí estudió ingeniería. ¿En qué se especializó? Yo soy ingeniera industrial, yo me gradué de ingeniería industrial en el, como siempre nosotros decimos, en Ahora y Siempre Colegio. Eso es así. Allá la sangre verde llamando, en ingeniería industrial. Muy bien. Y entonces, después de que usted se formó como ingeniera allí en Mayagüez, sabemos que tuvo unas experiencias también formativas más hacia la parte de empresas, ¿no?, donde estudió un poquito acerca, en particular, vamos a ver, que son mis notas, perdóneme. No te preocupes. En los estudios en Executive Development Education del Kellogg School of Management. Y eso fue algo que usted hizo luego de usted haber terminado su formación académica, ¿verdad? Sí, yo cuando me gradué del Colegio de Mayagüez, ¿verdad?, ya en el año 1981, que siempre lo menciono, ¿verdad?, porque para ese tiempo, especialmente las jóvenes que hemos progresado tanto, claro, ¿verdad?, la representación en ingeniería, cuando yo me matriculé en el 76, las mujeres solamente representaban de las admisiones de las escuelas de ingeniería un poquito más de 3.2%. Exacto. Y yo me siento tan orgullosa cuando voy al colegio y veo esos números. Hoy en día, como tú sabes, el colegio en sus últimas 3 clases, la mitad de ellas son féminas. Así que yo tuve mucha fortuna, como todos los jóvenes que se gradúan, o como muchos de los que se gradúan de Mayagüez. Mis planes inmediatamente eran irme a los Estados Unidos. Casualidades y coincidencias del mundo me invitan a que vaya a Hewlett Packard, que estaba comenzando sus operaciones en Puerto Rico. Así que tuve la oportunidad de ir allí. Yo estaba dando en realidad una presentación en la Sociedad de Honor y la gerente de Recursos Humanos resulta que estaba presente allí porque su esposa era parte de los profesores del departamento y me invitó. Y fue una experiencia que, como yo digo, de esas transformadoras. Yo llegué, apenas estaban empezando, me dijeron, mira, esta planta va a ser una de las plantas de manufactura más importantes que vas a tener en HP. Tú vas a tener la oportunidad de ser parte de este proceso porque lo primero que hay que hacer es un proyecto de automatización, un proyecto de innovación. Así que yo dije, bueno, pues me voy a quedar aquí porque en realidad, pues sí, después decido irme, me puedo ir en 2 años. Y la realidad fue que tuve una carrera ahí de cerca de 32 años, 31 años y 9 meses. Exactamente, y fue maravilloso. Tuve la oportunidad de trabajar en todas las áreas funcionales. Mi objetivo, ¿verdad?, y como resultado de los mentores maravillosos que tuve cuando era estudiante, que eran una fuente de inspiración, muchos de ellos, era en realidad estar en la parte ejecutiva, ¿verdad?, de dirección de las organizaciones, porque la ingeniería industrial, ¿verdad?, es una profesión que es bien amplia y muchos de los cursos y las preparaciones que te dan llevan a ese camino, ¿verdad?, además de las partes técnicas que están envueltas. Así que desde el principio pues yo tenía esa visión
Y lo pude lograr a los 14 años de estar trabajando. Me convertí en la primera gerente general, mujer y puertorriqueña. Imagínese, pionera. Y fue una experiencia maravillosa. Tuve la oportunidad de establecer áreas de investigación y desarrollo. De ahí es donde viene, ¿verdad?, ese interés que siempre he tenido promulgando la creación de patentes de propiedad intelectual dentro de la compañía, áreas de servicio. Así que tuve la oportunidad y eventualmente ya en los últimos años de mi carrera tenía responsabilidades de las líneas de productos de Unix para Latinoamérica y responsabilidades de supply chain, tanto con grupos que trabajábamos en México, trabajábamos en Alemania, en la República Checa y en los Estados Unidos. Ave María, impresionante eso. Y eso me demuestra a mí, usted cuando habla de esa otra etapa de su vida profesional, que fueron tan importantes esos 30 años de servicio a la industria, es tanta pasión que usted demuestra que me lleva a preguntarle, ¿esa pasión comenzó desde chiquita o cómo fue eso que usted convirtió en ingeniero? Que bueno, yo siempre, diferente a mucha gente que dice, no, yo no sabía lo que yo quería estudiar o la ingeniería no era algo mío. Pues yo desde pequeña, yo siempre me encantaba las ciencias y las matemáticas. O sea, esa era mi pasión. Y entonces tuve 3 cosas que, como yo digo, fueron fuerzas motoras. La primera fue el apoyo que siempre he tenido de mami, que siempre la llevo a todas las actividades y todavía siempre me acompaña. Ay, qué bien. Que me permitía que yo participara, en los programas y de directora, presidenta de las clases, participaba de la Cruz Roja, lo mismo participaba de los clubes de ciencia, estaba bien activa. Así que mucho de ese deseo de servir como líder y facilitadora viene de esa parte. Me regaló en un momento un productito que quizás mucha gente no conoce, pero se llama el Etch Sketch, que era una pequeña, a lo mejor tú te acuerdas, tú tenías un Etch Sketch, que era un productito que tú te pasabas dibujando con unos botoncitos, ¿verdad? Como resultado de que tú movías unas piecitas dentro y entonces se iban formando las figuras y entonces tú lo movías y desaparecía. Y a mí era que me causaba una tremenda curiosidad entender cómo eso funcionaba. Sí. Y tercero, que yo fui de la época, ¿verdad?, cuando la televisión comenzó a transmitir Star Trek. Yo soy una Trekkie, mucha gente lo sabe. Yo soy Trekkie y era para mí maravilloso, ¿verdad? No solamente... Primero que era el espacio, ¿verdad?, de las áreas de ciencia. Yo digo que si no hubiera sido ingeniero industrial, a lo mejor hubiera sido astrofísica o hubiera sido, ¿verdad?, en alguna carrera con la astronomía. Y entonces, pues me fascinaba, siempre me daba curiosidad cómo tenían el tricorder, cómo tenían las puertas y los sensores que se movían. Así que pues, también fue un factor que siempre me motivó mucho a la ciencia. Empecé ingeniería química, mira qué cosa. En parte porque la realidad es, y verdad, por eso nosotros le dedicamos ahora tanto tiempo a hacer eventos donde los jóvenes entiendan lo que son las diferentes profesiones. Ahora mismo en el Fideicomiso tenemos un programa maravilloso que se llama los Tech Lab, que ya tenemos en 11 lugares en Puerto Rico, especialmente lugares en el centro de la isla, la montaña, donde estamos montando el laboratorio para que los estudiantes entiendan cuáles son la tecnología, cuál es la biotecnología y entiendan un poquito mejor cuáles son esas profesiones. Y parte de lo que lo hacemos es que lo llevamos a un día específicamente con la Universidad de Puerto Rico en Ponce, en este caso, para que ellos conozcan las diferentes profesiones que existen y qué es lo que se hace. Así que yo empecé en ingeniería química, pero rápidamente me cambié a ingeniería industrial, que como yo digo, fue como un matchmaking heaven, o sea, era la profesión exacta que a mí me gustaba. Así que siempre tenía ese amor por la ciencia, las matemáticas y siempre digo que me encanta haber elegido una profesión que te permite trabajar en tantos sectores, ¿verdad? Seguro. Y en tantos diferentes roles. Sí, definitivamente que la ingeniería pues te permite aplicar, ¿verdad?, la ciencia básica en diversos aspectos, ¿verdad?, utilitarios, pero también de desarrollo de nuevo conocimiento que nos lleva hasta examinar el ambiente, como trabajar en industria. Es bien versátil la ingeniería. Y yo, por eso, nosotros acá en Río Piedras, pues, más nos enfocamos, ¿verdad?, en enfoques más de biociencia, biomédicos, en profesiones relacionadas a la salud, pero
muchos de nuestros estudiantes le interesa la bioingeniería, ¿no? Es maravilloso que lo que está ocurriendo con la bioingeniería, la biomédica, todo lo que está pasando ahora con la medicina de precisión, que estamos, ¿verdad? Y es una de las dimensiones y de los proyectos que más estamos trabajando. Estamos precisamente en el proceso ahora también de ver si podemos establecer un centro de medicina de precisión y empieza con eso mismo, ¿verdad? Sí. Es como como yo digo, este es un tema maravilloso que se está dando, donde tú tienes la oportunidad de estar trabajando con información, estar aplicando cosas como la inteligencia artificial, que está haciendo una transformación tan maravillosa en todo lo que son las ciencias vivas, descubrimientos de medicamentos, tratamientos. Los otros días teníamos una conferencia, un meetup que hicimos y teníamos el doctor Prava del Sistema Universitario de SUNY en Nueva York, que su especialidad es utilizar las herramientas de inteligencia artificial para ayudar en la rehabilitación de personas que tienen algún tipo de limitación o discapacidad. Una cosa maravillosa, cómo nos hablaba, cómo podían predecir movimientos, o sea, un uso bien chévere. No, definitivamente en este nuevo cuarto de siglo del siglo XXI, ¿verdad? Esos primeros 25 años de este siglo, pues la era digital, ¿verdad? El internet, eso ha revolucionado. Usted se acuerda cuando en 1999 que se creía que se acababa el mundo. El año 2000, Dios mío, yo me pasé el año 2000 mío, yo lo pasé. Me fui de vacaciones en Europa y recuerdo que teníamos estas conferencias todos los días viendo cómo iba a pasar la llegada del año 2000, porque tú sabes que el problema ha sido que toda la información que se había diseñado para hasta el 1999 y no sabíamos qué iba a pasar. Gracias a Dios, como todo, ¿verdad? Preparación, resiliencia, se hace el proyecto, se maneja y todo funciona lo más bien y gracias a Dios estamos aquí. Todavía, y 25 años atrás, más adelante, ahora el nuevo reto es la inteligencia artificial. Y claro, eso haya estado en ciernes hace ya una década. Sí, lo que pasa es que ahora... 1953 es la primera vez que se habló. Por eso lleva... La inteligencia artificial se acuña ahora, pero la ciencia de cómputos ha estado trabajando inteligencia artificial, bueno, usted sabrá más que yo, de los retos que es, y cada día más nosotros en la ciencia aquí en Puerto Rico nos tenemos, bueno, del saque hay que educar acerca de en pensamiento computacional para que los estudiantes tengan las destrezas para entrar a una fuerza laboral que entienda la inteligencia artificial. Claro. Porque evidentemente estudiante que no tenga esas destrezas no va a conseguir trabajo de ingeniera, porque es que hay que educarlos, y yo siento que eso es una de nuestras pues vamos a decir misiones en todo Puerto Rico, no solo en nuestra universidad. Educar al futuro en inteligencia artificial, pero también saber cómo usarla. Cómo usarla, toda la parte ética, ¿verdad? Correcto. Los otros días tuvimos, como te digo, este seminario que estuvo maravilloso, ¿verdad? Y esto siempre que hablo de este tema lo comento. Esta es una herramienta, esto no sustituye el ser humano. Aquí lo que estamos buscando es una herramienta que tiene el potencial de acelerar y de amplificar, que es la palabra, ¿verdad? Todo el conocimiento, de hacer las cosas más rápidas. Nosotros en nuestra charla siempre decimos, nosotros comenzamos en el fideicomiso hace bastantes años utilizando diferentes herramientas, especialmente empezamos con la parte que hace mucho de lo que se conoce, ¿verdad? El Robotic Process Automation, que es cuando hay estas tareas que son repetitivas y entonces tú tienes la oportunidad de simplificarlas y obviamente automatizarlas. Y empezamos en las áreas de finanzas. Mira qué interesante. ¿Por qué? Porque estos son procesos repetitivos, que es donde primero tú puedes obtener buena productividad. Ahora estamos viendo cómo estamos utilizando muchas de estas herramientas para mejorar esas experiencias del cliente, ¿okay? Ese servicio que se da, servicio más completo, más disponible. Y también entonces, como te digo, la parte de innovación. A mí me fascina. Recientemente nosotros el año pasado participamos en esta conferencia de biotecnología, que es Bio, que es la más grande del mundo, y fue extraordinariamente impresionante cómo están utilizando estas herramientas para reposicionamiento de
medicamentos que ya se conocen, que tienen sus clinical trials para nuevas enfermedades. O sea, y de nuevo, aquí lo que estamos hablando es cómo estamos poniendo toda esta tecnología para mejorar la calidad de vida ¿verdad? Y la expectativa de vida, que eso es una de las grandes contribuciones que la ciencia ha hecho a la humanidad a través de los tiempos, desde los procesos más sencillos, procesos como la sanitación, tú sabes, la purificación del agua, la misma vacuna, todo eso ha expandido la longevidad del ser humano. Y entonces, así hablando de esas transformaciones tecnológicas, cuando usted estaba antes en Hewlett Packard y usted, como ya usted nos explicó, ¿verdad?, estaba en un momento en esa compañía donde se estaban desarrollando esas nuevas tecnologías que ahora las tomamos por dadas. Sí, ¿Puede hablar un poquito de cómo fue eso? Mira, es interesante, ¿verdad? Esto de aquí, ya yo llevo en esto varias décadas, ¿verdad? Y ha sido para mí, yo digo, una experiencia tan satisfactoria de vida. Mi primer proyecto, que fue este proyecto que te digo, que fue de automatización, donde básicamente nosotros hacíamos unas piezas que toda la inserción de los componentes se hacía a mano. Y entonces para podernos expandir teníamos que automatizar todo esto. Lo hacíamos con máquinas, pero toda la programación todavía se hacía en cintas de papel. Así que imagínate, eso la gente muchas ni entienden cómo era, pero básicamente tú estabas en un typer ahí programando y entonces salía los códigos, el papel, todos los rotitos y entonces que básicamente representaban los unos y los ceros y con eso era que se programaban las máquinas. Después tuve la oportunidad de estar cuando vino la computadora personal por primera vez, así que y de ahí en adelante, pues, ¿qué te puedo decir? Obviamente todo lo que vino en el internet y todo lo que estamos viendo ahora con todo este tipo de cosas de wearables, que yo soy una fanática, pienso que esto tiene el potencial y es una de las cosas que vamos a ver en los próximos 5 a 7 años, cómo vamos a poder aumentar la calidad de vida de personas que están sufriendo condiciones, por ejemplo, para el manejo de enfermedades crónicas. ¿Okay? Hoy en día tú tienes un wearable y esto te está midiendo constantemente tus signos vitales. Esta aquí puede hacer hasta electrocardiogramas, o sea que en un caso de emergencia alguien puede coger una lectura a ver si hubo alguna condición. De nuevo, esto nunca va a sustituir un médico y esa nunca va a ser la intención, pero es otra herramienta que te puede ayudar, darte consejos, que tú puedas ver si hay algunas tendencias, ¿verdad? Que es para lo que se está utilizando. La doctora Wendy Mato, que seguro que tú la conoces, yo siempre me recuerdo de Wendy, ella me explicaba que hay algunos pacientes que tienen condiciones cardíacas que a veces su deterioro se puede medir como aumentan de peso de un día para otro porque empiezan a retener agua. Y con una escala digital ella me decía, mira, eso se puede monitorear y se puede crear un sistema de alerta para que esos pacientes no lleguen a condiciones crónicas. Y eso es lo que yo veo que está pasando ahora. O sea, vamos a estar viendo muchos más casos donde básicamente la información te va a ayudar a estar manejando condiciones que de otra manera pudieran estar acabando en situaciones más severas, ¿verdad? Y en algunos casos hasta poner en peligro la vida de las personas. Eso es así. Yo pienso que es un potencial extraordinario. Y pues como hemos vivido esos cambios y hemos sido parte, y hablo en plural porque como científica también, pues en mi disciplina, ¿verdad? Vemos cómo esa tecnología apoya, ¿verdad?, a adelantar agendas de nuevo conocimiento, de hallazgo. Pero también quiero hablar un poquito de eso que me mencionó, de cuando llegó a usted, y eso me pasó a mí de otra manera, ¿verdad? Cuando uno llega a estos escenarios, sea de profesionales o académicos, donde uno es la única, ¿verdad que sí? Interesante. ¿Verdad que sí? Sí, entonces, cuando usted es la única. Sí, mira, pues yo te digo que yo, como te digo, para empezar en el tiempo de la clase mía de ingeniería, era una clase muy pequeña, ¿verdad? Y siempre tú escuchabas muchas cosas que yo escuché en el colegio, todavía estábamos en aquel dilema si decían si la ingeniería era una profesión para mujeres o no. Y eso, para que tú veas, yo siempre lo cogí como una motivación. Y una motivación contra mí misma, porque lo primero es que uno tiene que tener esa confianza de que uno sabe que uno puede, ¿verdad? Como yo digo, las cosas no llegan fácil. Siempre que yo le hablo a los jóvenes, le digo, mira, quisiéramos pensar que la vida todo es color de rosa, no lo es. Uno tiene que, las cosas son con mucho trabajo, ¿verdad? Con mucho esfuerzo, pero después que tú tengas esa pasión por lo que tú estás haciendo, yo siempre pienso que ese es el primer elemento. Los jóvenes todos cuando están estudiando o van a buscar cuál es la carrera, tienen que tratar de hacer ese balance, escoger carreras
que de verdad sientan esa pasión, que estén dispuestos a estar continuamente aprendiendo y obviamente, ¿verdad?, a trabajar inteligente y duramente, porque tienes que combinar las dos cosas. Exacto. En muchos casos, ¿verdad?, y específicamente en el área mía de tecnología, te tengo que confesar que había muchas veces, yo por ejemplo, me recuerdo mi primer viaje a Japón, ¿verdad?, en los 80, que era, fuimos a visitar una de las compañías allá en un edificio allá maravilloso. Oye, y la verdad era que aparte de las dos mujeres que habíamos en HP, yo que era gerente general y otra compañera que era la directora de procurement, todos los demás eran hombres, ¿ok? Y eso pasaba mucho en mi staff cuando yo llegué a estar de planta por muchos años, ¿verdad? Yo era la única fémina en el staff. Yo llegué a presidir la Asociación de Industriales, fui la primera mujer en 73 años desde fundada la fundación. Así que he estado en muchos de esos roles, cosas que siempre pido, ¿verdad? Primero, creo que la colaboración es sumamente importante, ¿verdad? Uno tiene que siempre tratarse de rodear de los mejores recursos, hombres y mujeres. Sí. Pero no cabe duda, ¿verdad?, que una de las cosas que siempre yo promulgo es que es importante que de una manera consciente nosotros las mujeres estemos en posiciones de liderato para poder ayudar y fomentar y hacer mentoría de otras jóvenes que lleguen a eso. Yo, como te digo, cuando estaba estudiando tuve mucha fortuna, tuve mentores que eran ingenieros que iban al departamento de ingeniería industrial y entre ellos iba una ingeniera, la ingeniera Lilian Flores. Y Lilian fue mi modelo. Sí. Veía que no eran muchos, todos ellos casi eran gerentes generales. Yo decía, mira, pero hay una. Cuando yo llegué, ¿verdad? Obviamente, cuando yo acabé mis funciones en HP, la mitad de mi staff funcional eran mujeres, ¿ok? Y teníamos de una manera intencional, ¿verdad? Y para ese tiempo, cuando las mujeres empezaron a hacer más parte de la fuerza obrera, especialmente muchas de las ingenieras, también como líder tú tienes la habilidad de influenciar cuáles son las políticas de trabajo, porque, ¿verdad? Y esto te tengo que decir que todavía lo vemos hoy en día, es de las cosas que siempre me llama la atención. Como mencioné, hoy en día, especialmente aquí en Puerto Rico, nosotros tenemos una tremenda representación de las mujeres en las clases graduadas de todas las disciplinas. Yo creo que si no recuerdo el número mal, creo que es un poquito de 56%, creo que son las graduandas son féminas. Sin embargo, cuando vamos a la parte de la representación laboral, cae a los 38. Ves que hay un gap ahí y eso se debe a que tenemos que asegurarnos que estamos atendiendo cuáles son esas necesidades que facilitan que las mujeres se integren a la fuerza laboral. Correcto. Porque aquí en Puerto Rico, ¿verdad? La mujer tiene varios roles, muchas de ellas y que son jefas de familia, ¿verdad? Y tienen a su cargo, en muchos casos, sus hijos. O lo otro que está pasando en Puerto Rico, tienen a su cargo su familia, sus padres, ¿verdad? Que ese es mi caso. Así que tenemos que asegurarnos que trabajamos con ese tipo de cosas. Siempre digo, lo más importante para un líder es, independiente del sexo, siempre tener los mejores recursos trabajando con uno. Como yo digo, yo quiero que todos los que trabajan para mí sepan más de lo que yo sé, para que seamos un equipo mucho más fuerte. Por supuesto. Ok, eso es sumamente importante. Pero no debemos de perder la perspectiva que lo he vivido y lo he visto y hemos visto los números que donde hay mujeres vemos una representación mayor. Yo, por ejemplo, cuando llegué a ser gerente general, pues mucha gente dice, oye, ya llegaste. Uno nunca llega a ningún sitio. Yo, cuando estaba ahí, empecé a tener visibilidad entonces de la falta de representación que había de la mujer en las mesas directivas. ¿Okay? Y esto, si ustedes vienen siguiendo los números, vamos a ver y vemos que ahora estamos, yo creo que un 21% en las compañías que son los Russell 2000. Pero la realidad es que mucho de esto se debe inclusive a políticas. En California, si tú recuerdas, hace unos años aprobaron una política donde tenían que tener por lo menos una mujer en el board. Así que yo, durante toda mi vida profesional, fui desarrollando una serie de destrezas ejecutivas, porque yo decía, cuando yo me retire, el trabajo que yo quiero hacer o donde yo quiero estar, es que yo quiero ser miembro de una junta de directores de una compañía pública. Y pues gracias al Señor ya llevo 11 años que soy miembro de la junta de directores del First Bank. Ha sido una experiencia maravillosa y siempre uso ese ejemplo, invito a todas las jóvenes a que se vayan preparando para asumir posiciones de liderato, para que monten sus propias compañías. Nosotros en los programas de emprendimiento estamos viendo que cerca de 40% de nuestras fundadoras son féminas. En el área de investigación, compartíamos los otros días. Nosotros, lo vi. Sí, nosotros estuvimos haciendo los números en el área de propiedad intelectual, que tradicionalmente ha sido un área
dominada, ¿verdad? Donde las féminas no teníamos tanta representación. De las 237 patentes que nosotros tenemos, el 62% de ellas han sido o de mujeres o tienen uno de los inventores que son mujeres. Así que, de nuevo, hay que buscar ese espacio, como te digo, hay que tener mucha perseverancia, hay que tener la capacidad siempre de escuchar, ¿verdad? Y de colaborar y de ser inclusivo, porque al final del día el trabajo que resulta es el trabajo de un equipo. Exacto. Okay, hoy en día, ¿verdad? Quizás en el pasado podría haber esta idea de que tú puedes por ser, como yo digo, el llanero solitario, ¿verdad? Ajá. Que quizás ese personaje ficticio representaba eso del individuo que tiene los superpoderes y lo hace todo. Hoy en día es un trabajo en equipo lo que se hace, ¿verdad? Así que es importante el respeto uno por la perspectiva, la diferencia de perspectiva, el asegurarnos que estamos viendo todos los puntos de vista, que somos inclusivos, que hacemos información y decisiones basadas con información, ¿verdad? Que eso es una de las cosas que nosotros constantemente estamos propulsando y promoviendo, la importancia de hacer especialmente cosas como la política pública basada en información. Claro, sí, no, es que las evidencias, no los datos, realmente fundamentan acciones y nos ayudan a ser estratégicos también. Y pues por eso, ¿desde cuándo fue que se fundó? Ahora cambiando para hablar más del fideicomiso, que es que quiero que usted tenga la oportunidad de hablar de eso en detalle. ¿Cuándo se fundó el fideicomiso y cómo se originó el fideicomiso? Mira, el fideicomiso es una idea que surge durante la administración de la gobernadora Sila Calderón, ¿verdad? Se convierte en ley con Aníbal Acevedo Vilá en el 2004, ¿ok? Y la idea era precisamente tener esta institución independiente del movimiento gubernamental que pudiera adelantar la agenda de innovación de Puerto Rico, ¿verdad? Como tú sabes, nosotros estamos aquí en lo que era el antiguo Oso Blanco, tenemos unas parcelas ahí de 68 cuerdas de terreno. Y en realidad los primeros años del fideicomiso fue, como yo digo, el clean up, ¿verdad? Desmantelar lo que había ahí, que eran unos edificios que desafortunadamente estaban enfermos, ¿verdad? Y preparar eso para que se fuera convirtiendo en un lugar más moderno. Desafortunadamente teníamos la composición original del fideicomiso de la Junta de Síndicos, que es lo que nos dirige, era una que tenía 6 miembros del sector privado y 5 del gobierno, pero los sedes del sector privado no estuvieron completos en realidad hasta 2014. Así que en el 2014 es cuando finalmente ellos deciden buscar un CEO, es cuando me hacen la invitación. Yo llego en el 2015, yo me había jubilado en el 2013 y como yo digo, estaba por allá feliz, viajándome todos los sitios que no había podido viajar antes, estaba viajándolo con mami y con mi hermano en ese tiempo. Y entonces me hacen la invitación, yo me sentía un compromiso porque precisamente estas ideas cuando yo fui presidenta de la Asociación de Industriales, precisamente cuando la gobernadora Calderón estaba en su término, así que conocía muy bien el proyecto. Y lo pensé mucho, ¿verdad? Porque dije, oye, primero que no tenían, ¿verdad? Como te dije, en planes necesariamente trabajar. Había empezado ya como directora del banco. Y dije, pero oye, vamos a darle una oportunidad. Y lo primero que tuve que convencer fue a mami, ¿verdad? Y decirle, oye, mami, ¿estás dispuesta a ir? Que vayamos allá a San Juan. Le dije, sí, mira, estos son como 3 años. Vamos y hacemos algo en 3 años y nos volvemos para nuestra casa en Aguadilla. La realidad es que acabamos de cumplir 11 años aquí, pero lo llevamos. Ha sido una experiencia maravillosa porque lo primero que hicimos cuando llegamos al fideicomiso fue precisamente establecer un plan estratégico. Y ese plan estratégico tuvo la bondad de que tuvo la participación de todos los académicos, los investigadores, los emprendedores. Oye, en el fideicomiso solamente habíamos 7 personas para ese tiempo, así que jamás lo hubiéramos podido hacer. Y ese plan fue lo que nos marcó a nosotros empezar nuestras iniciativas. Iniciativas como el programa de subvenciones, que ahora lo miramos 10 años después. Ya hemos atendido sobre 160 investigadores, hemos dado sobre 17 millones de dólares en subvenciones y los investigadores maravillosos que tenemos en Puerto Rico, ese talento tan increíble, han traído en gran sobre 70 millones de dólares, demostrando, ¿verdad?, que la inversión en investigación y desarrollo es necesaria y da fruto. Además de que hemos tenido la ventaja de que hemos tenido 4 NSF Careers que han sido grantes nuestros, así que eso nos llena de un orgullo extraordinario. Empezamos Parallel 18, la primera aceleradora que empezó, ¿verdad?,
a trabajar con emprendedores. Han pasado 10 años, ya han pasado más de 600 compañías. Okay, hemos levantado un fondo de inversión, ahora mismo estamos en el proceso, tenemos inversiones en las compañías, ahora no es solamente un programa, es en realidad un ciclo de vida, porque estamos teniendo programas de Colmena 66, que agrupa a todas las entidades, sobre 210 entidades que sirven a los emprendedores en Puerto Rico, fase 1, que es un proceso de incubación. Y dentro de lo que es Parallel, además de Parallel, tenemos BioLeap, que es la primera incubadora de las ciencias vivas en Puerto Rico. Ha sido un éxito. Estos investigadores, obviamente, ¿verdad? Eso es basado en ciencia, son nuestros científicos investigadores haciendo esa parte de comercialización. Ha sido extraordinaria. En el proceso llevamos cerca de ya, esta es la tercera generación de BioLeap, y tengo que decirte que hemos cumplido todos los objetivos que tenía. Este programa es originalmente financiado por el Economic Development Administration, y teníamos un objetivo de 5 años llegar a $5 millones, y lo hemos hecho en 4 años, 6 millones. Así que lo vemos como un mecanismo extraordinario, lo estamos modificando, estamos añadiendo laboratorios para que los investigadores puedan hacerlo, estamos añadiendo por primera vez en esta generación una subvención que se le da para ayudarlos, y lo más importante es que tiene acceso a capital. Así que tenemos eso, tenemos el programa de Expand maravilloso, donde cogemos casi todas estas compañías y otras compañías que no necesariamente son de Parallel, donde los incluimos. Esto es financiado por la Fundación del Banco Popular, donde tenemos la oportunidad de coger estas compañías que ya están haciendo más de $250,000 en venta, algunos de ellos dependiendo un poco más, hasta algunos millones de dólares, y las llevamos al próximo nivel. Las llevamos para que vean inversionistas, de manera que puedan prepararse, seguir creciendo y seguir llevando ese talento de Puerto Rico al resto del mundo. Nuestro consorcio de investigación clínica maravilloso. Hemos tenido esta actividad que estaba en decadencia en el año 2015, ha seguido. Ahora tenemos muchísimos centros en Puerto Rico haciendo investigación. El reciente último estudio dice que esto ya tiene un impacto de más de $50 millones en la economía de Puerto Rico. Y el año antepasado abrimos nuestro propio centro, así que es maravilloso porque tenemos aquí en el Fideicomiso un centro donde nuestros investigadores se afilian y tienen una facilidad de primera que tiene... Eso es recién, ¿verdad? Eso es bastante reciente, sí. Lo tenemos trabajando, ya tiene ha tenido muchísima acogida, tenemos ya más de una docena de investigadores que están usando esa facilidad para hacer su investigación. Y de nuevo, en adición a eso, ¿verdad? Seguimos con todos nuestros programas, la Oficina de Technology Transfer, que precisamente ahora el día 17 de marzo tenemos una actividad para entregar. Nosotros tenemos un programa que se llama ENTROS, que básicamente lo que lleva es nuestros investigadores ese concepto del laboratorio al mercado, ¿okay? Y esto es una alianza estratégica que tenemos con Columbia University. Nuestros equipos todos compiten, ¿okay? Y esta alianza estratégica, pues mañana tenemos unos 6 equipos que van a estar recibiendo unas subvenciones para que sigan adelantando esa investigación. Como tú sabes, ¿verdad? Desafortunadamente en Puerto Rico, por cuestiones, yo pienso, ¿verdad?, que de cómo estaban estructuradas las reglas de juego, nuestros investigadores en la universidad por mucho tiempo no tenían la habilidad de que su propiedad intelectual se comercializara de una manera, vamos a decir, bastante fácil. Gracias a la Oficina de Technology Transfer, nosotros sacamos la primera patente, que la sacamos con la Surangani, la doctora Surangani Dharmawardini, y ella, ha sido fabulosa. Esa fue la primera, pero ya tenemos un portafolio de más de 297 tecnologías. Fantástico. Que no solamente se patentizan, sino que se están comercializando, se están opcionando y se están monitoreando. Y por último, el Instituto de Salud Pública, que fue una designación que nos dieron en el 2017, pero la vinimos a ejecutar en el 2019. Estamos súper contentos. Nuestra unidad de control de vectores, que fue la primera iniciativa que tuvimos de naturaleza operacional, acaba de ser reconocida la semana pasada en la Academia de la Ciencia con el premio de Research America con Outstanding Achievement in Public Health, ¿ok? Así que fue una experiencia maravillosa. Tuvimos a nuestro doctor
Brown, que junto con Julie y con Marian Jolie, la doctora Marian Jolie Ortiz, que también es de la Universidad de Puerto Rico, la doctora Julie Miranda, que también es profesora aquí, fueron a recibir el premio. Así que qué fantástico. Es fantástico. Y ese grupo está trabajando maravilloso. El mes que viene también van a recibir 2 premios de la Red Nacional de Institutos de Salud Pública. Así que a una de ellas es un trabajo que se hizo con una de nuestras comunidades y la persona de la comunidad va con nosotros a recibir el premio, porque eso es importante, ¿verdad? Yo siempre menciono el trabajo que hace el fideicomiso, en realidad es un trabajo de equipo, es un trabajo que todos los investigadores siempre están ahí. Si no tuviéramos el talento no se puede hacer el trabajo, no importa las subvenciones, los emprendedores, todas las organizaciones de apoyo, son el gesto de los miembros de los ecosistemas con los que trabajamos, las industrias creativas, o sea, todos en realidad trabajamos con uno. Y por último, no puedo dejar de mencionar lo que yo considero que es posiblemente uno de los programas principales nuestros, que es todo lo que tiene que ver con la educación de STEM. ¿Okay? Porque nosotros necesitamos asegurarnos que todos nuestros jóvenes entienden las profesiones de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Y es importante que se preparen. Como te dije, estamos haciendo uno de los programas con los laboratorios. En Ponce tenemos otro que se llama Hexagon, que es uno donde estamos adiestrando a los maestros. Empezamos en la ciudad sur, porque nosotros tenemos una facilidad aquí en San Juan, pero también, otra en Ponce, sí, cerca del Departamento de Trabajo en Ponce. Y allí tenemos nuestra unidad de control de vectores, todas nuestras facilidades generales, pero tenemos este lugar maravilloso que se llama Hexagon, que es un estudio de impresión de tercera dimensión. ¿Okay? Y entonces allí nosotros estamos llevando a nuestros profesores y a nuestros estudiantes para adiestrarlos en eso y en el uso de la tecnología de realidad virtual y realidad aumentada. ¿Okay? Así que es maravilloso cuando tú vas allí. Yo soy una fanática. Yo digo que cuando yo me estuve jubilando en ese periodo de jubilación, yo siempre digo jubilación, alguna gente usa la palabra retiro, eso no existe, es la jubilación de júbilo. Pues en esa jubilación el tema favorito mío era 3D printing. Así que el día que fuimos a inaugurar, estaba yo allí con todos los jóvenes de las escuelas dándole una charla. Yo estaba tan emocionada como si fuera profesora allí. Así que, y es importante, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con STEM Education y con el desarrollo de la fuerza laboral. Porque una de las cosas, ¿verdad?, que nosotros tenemos es que todo el mundo está cambiando, tenemos que desarrollar nuevas destrezas. Yo siempre digo, nosotros los seres humanos tenemos que tener una sola característica si tuviéramos que escoger, y es adaptabilidad. ¿Okay? Y como filosofía, tener la filosofía de estar continuamente aprendiendo. Y eso es sumamente crítico, así que nosotros nos aseguramos de que estamos interviniendo específicamente. Nosotros, el Workforce Development de nosotros está bien centralizado. Tenemos varias iniciativas, tenemos los programas de Clinical Trial Coordination, y tenemos programas de biotecnología. De hecho, somos parte de un consorcio a nivel nacional, que es lo que se llama el Nimble Experience, ¿verdad? Que es una experiencia donde traemos jóvenes de Puerto Rico y de Estados Unidos, un programa de competencia. Este es el segundo año que participamos y fuimos la entidad que más aplicaciones recibió. Se dieron de 180 aplicaciones, solamente hay 15 espacios. Wow. Pero es una experiencia maravillosa. Durante los jóvenes que van ahí, van a nuestro laboratorio, el laboratorio que tenemos en el edificio de innovación, que es un laboratorio de genómica, posiblemente con los equipos más modernos de caracterización genómica que existen en Puerto Rico. Ese laboratorio, que lo tenemos en colaboración con el Departamento de Salud, era el que procesaba todas las variantes de COVID. Y fuimos la jurisdicción en el 2023-24, la cuarta jurisdicción de toda la nación que más muestras de COVID procesó. Así que ahora pues también lo estamos usando para adiestrar a nuestros muchachos en biotecnología, que ellos vean cómo son todos esos procesos, y también los llevamos a una experiencia en la industria. Y eso de nuevo es otro de los roles principales que tiene el fideicomiso, es como nosotros somos ese enlace, si lo puedo llamar así, ¿verdad? En buen español, el convener, como los llaman, ¿okay? Entre la industria, la academia, ¿verdad? Y las organizaciones non-profit y el gobierno. Trabajamos bien de cerca con el Departamento de Desarrollo Económico, ¿verdad? Y siempre me gusta reconocer, este año
Ellos han sido fundamentales financiando los proyectos de investigación. Es la primera vez que vamos a tener en un solo año todas las llamadas de los proyectos de investigación. Pues esa colaboración nos lleva también, en la semana pasada, quizás algunos vieron en la prensa, tuvimos la oportunidad de tener el presidente de Bio, John Crowley, que es un ser humano extraordinario, sumamente conocido por sus situaciones personales en el estudio, la generación y la creación, porque su compañía desarrolló medicamentos para atender una enfermedad rara que tenían sus hijos, el Pompe's, creo que es que se pronuncia correctamente, síndrome. Y fue maravilloso que él trajo todo su equipo para conocer y entender un poco mejor todas las capacidades que existen en Puerto Rico en el área de biotecnología, que es un sector, ¿verdad?, tan importante, que está creciendo y que se está transformando. Así que tuvimos la oportunidad, la presidenta de la universidad también estuvo participando en todos esos eventos. La gente de Inves, porque como te digo, al final del día somos uno. Tenemos que vernos como uno y tenemos que tener un objetivo común. El fideicomiso, nosotros tenemos una visión que es sencilla, ¿verdad? Nosotros financiamos, nosotros facilitamos y ayudamos a crear esas competencias que se necesitan, ¿verdad?, para adelantar la economía de Puerto Rico y el bienestar de los ciudadanos. Todo esto, ¿verdad?, guiado por la creación de empresas basadas en innovación, ciencia, tecnología y salud pública. Y como yo digo, siempre nuestra visión es una clara, que es inspiradora, la hemos compartido y es una visión compartida, me siento yo en estos momentos, y es que Puerto Rico sea reconocido como un centro de innovación global. Bueno, ingeniero, y ahora, luego de escuchar todos esos logros que ha hecho el fideicomiso y a través de su liderazgo y en equipo, porque ya le entendí perfectamente que la clave del éxito ha sido trabajar en equipo. Con su experiencia y viendo cómo el fideicomiso ha crecido y ha alcanzado estas metas estratégicas que usted me mencionó, ¿cómo usted ve el fideicomiso aportando al pueblo de Puerto Rico a corto y largo plazo? Qué bueno, muchas gracias por esa pregunta, ¿verdad? Yo te diría que, mira, nosotros hemos hecho, tenemos ciertas visiones y ciertas áreas específicas que queremos trabajar, ¿verdad? Obviamente, como te dije, estamos trabajando mucho con la educación STEM, ¿ok? Y este es un proyecto que ahora mismo acabamos de hacer la semana pasada una decisión de expandir de los 11 Tech Labs que teníamos, vamos a movernos a 15 y el grupo va a empezar a buscar especialmente propuestas federales a ver cómo podemos hacer ese deployment, porque ha sido tan transformador el que los jóvenes, el STEM es algo que tú lo aprendes haciéndolo, vamos a empezar por ahí. Y tener esas experiencias es fundamental. Así que esa área de la educación es muy importante. Nosotros obviamente seguimos también expandiendo nuestra infraestructura científica. Desafortunadamente, ¿verdad?, quisiéramos una de las conversaciones, y hemos tenido esta conversación con nuestro presidente, el secretario de Desarrollo Económico, ¿verdad?, el honorable Sebastián Negrón Richard, que como te digo nos ha apoyado mucho, y con nuestra gobernadora también, que la aprecio mucho la atención que le está dando. Hemos empezado a hablar de lo importante que es que Puerto Rico, ¿verdad?, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, todavía nosotros somos la jurisdicción en los Estados Unidos que cuando medimos lo que se llama el Intensity Rate, que es un indicador que utiliza el National Science Foundation y que se mide como los dólares invertidos en investigación y desarrollo como % del Producto Doméstico. Nosotros ahí estábamos en el último reporte del 2022, ¿verdad? Siempre digo la fecha para que nos podamos relacionar, en .62, y ese es el % más bajo de toda la nación. Hay estados y jurisdicciones como New Mexico que están por encima de los 7. En promedio en los Estados Unidos es como 3.4. Así que nosotros hemos hecho una invitación de que es verdaderamente crítico que en los próximos 5 años nosotros llevemos ese número por lo menos a un 1%. Y se están haciendo varias iniciativas, nosotros estamos colaborando. Esto lo vamos a lograr cuando todos nos envolvamos, el sector privado, los non-profit, la academia, y entre todos, ¿verdad?, y el gobierno, podamos aumentar esa capacidad. Así que estamos trabajando con eso, que de estrategia, que desarrollo.
¿verdad? Empezando por motivar la inversión gubernamental, que el sector privado traiga más investigación y desarrollo. Puerto Rico, como ustedes saben, está en una posición muy sólida ahora en la expansión de las actividades de nearshoring y reshoring, ¿verdad? Que como ustedes saben, como consecuencia de las políticas adoptadas por el presidente Trump en términos de los impuestos, de los aranceles, pues ha motivado que muchas compañías traigan sus manufacturas y actividades a Estados Unidos, y nosotros, ¿verdad? Y especialmente Inves y su CEO, Ella Waller, están trabajando para posicionar a Puerto Rico en ese lugar. Y nosotros lo que estamos diciendo es, mira, es un poco más allá, no solamente la manufactura, vamos a aprovechar la cadena de valor añadido y especialmente enfocando en esas primeras actividades donde tenemos ese talento, que es investigación y desarrollo. Así que esa, verdad, es uno de los horizontes de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que entre nuestras próximas infraestructuras, una de las cosas que, como te mencioné, queremos tener primero la biotecnología y todo lo que tiene que ver con las ciencias vivas. Nosotros fuimos designados como uno de los 31 Tech Hub de los Estados Unidos de la Administración de Desarrollo Económico, especialmente en las ciencias vivas. Así que queremos establecer un centro específicamente de biotecnología que tenga las capacidades de poder adiestrar en esas áreas y hacer investigaciones en esas áreas. La medicina de precisión, que es algo fundamental, estamos hablando de proyectos pilotos que vamos a empezar a hacer para trabajar en ese instituto utilizando las capacidades que tenemos, continuar promoviendo el emprendimiento y la autogestión empresarial como una meta, especialmente en la ciencia viva, pero también en las otras áreas que nosotros manejamos, porque es sumamente importante. Y sobre todo queremos estar, según vamos usando la investigación y vamos desarrollando nuestra propiedad intelectual, y yo siempre digo que la propiedad intelectual es un asunto que hay que crear una disciplina, hay que fomentarla desde las mismas escuelas, porque eso es una fuente de riqueza, además de que aporta el conocimiento, es una fuente de riqueza para el país. Así que, ¿verdad? Nosotros seguimos con ese empeño, estamos desarrollando, la Oficina de Patentes de los Estados Unidos tiene programas que se pueden incluir en las escuelas, así que en los próximos 5 años nosotros queremos empezar a ver ese tipo de actividad, teniendo actividad aquí en Puerto Rico, y todo lo que tiene que ver con la salud pública. No nos podemos olvidar, nosotros queremos también fomentar mucho la investigación. Para nosotros aquí en Puerto Rico, nosotros tenemos una población que, como tú bien sabes, ¿verdad? Nosotros ya somos, no sé si es el segundo, porque ya estamos a punto de ser el primer, ¿verdad? País en términos del porciento de la población que está excediendo los 50 años y mucho más, ¿verdad? Y eso es bueno, porque eso quiere decir que hemos logrado una expectativa y calidad de vida positiva, pero eso nos presenta ciertos retos en las áreas de salud, en las áreas de vivienda, en las áreas de salud mental, en el área de felicidad, ¿verdad? Todo el mundo muy enfocado ahora en la longevidad, o sea, que tú tengas una calidad de vida que la estés disfrutando. Así que nuestro grupo de salud pública pues está trabajando mucho con ellos, y vamos a seguir viendo muchas iniciativas. Nosotros recientemente tuvimos un meetup que estuvo excelente, lo llamamos precisamente, ¿verdad?, de longevidad 2.0. Y la intención es que, ¿verdad?, hay ciertas cosas, ciertas condiciones. Tuvimos muchos alcaldes que hablaron de los programas, la importancia del adulto mayor de mantenerse activo, jóvenes. Oye, que se tiene que adiestrar en la tecnología, una cosa que a veces, ¿verdad?, no podemos perder de perspectiva. Nosotros tenemos eso muy vigente y muy presente en el fideicomiso, es que tenemos que ser inclusivos. Nosotros, nuestros jóvenes del Instituto de Salud Pública desarrollaron un programa que se llama Ponte al Día. ¿Okay? Qué bien. Y Ponte al Día no es otra cosa que como nosotros le enseñamos a nuestros adultos mayores a utilizar efectivamente sus celulares. ¿Por qué? Porque ahora muchos de los servicios lo estamos haciendo ahí. ¿Okay? ¿Y cómo tú vas a recibir servicios si no te sientes cómodo usándolo? Y además de que te sientas cómodo, también te enseñamos a cómo tener precaución, porque sabemos, oye, el mundo no es color de rosa, ya quisiéramos decir que es así, pero no lo es.
y según existen las cosas positivas, la tecnología también se está utilizando, ¿verdad? Específicamente ahora con la inteligencia artificial sabemos que se está utilizando para fraude y el target de los fraudes en muchos casos, el objetivo son nuestros adultos mayores. Así que nosotros como parte de ese programa pues le enseñamos eso también. Así que pienso que estamos en este turning point donde tenemos una oportunidad única de usar la tecnología para mejorar la salud. Y cuando tú me dices qué hacemos en los próximos años, eso es una de las cosas que yo quisiera ver cómo se transforma, cómo empezamos a utilizar más efectivamente todos los recursos de tecnología para mejorar la calidad de vida, para que todo, como te digo, la medicina de precisión, en vez de que te den un tratamiento que a lo mejor solamente las estadísticas dicen que funciona en 1/3 de la población, tengamos la oportunidad de que te empecemos haciendo esa caracterización de tu propio genoma y empecemos con algún tipo de tratamiento si tienes primero prevenir, ¿verdad? Que esa como yo digo es la panacea, a lo mejor en 25 años vamos a estar ahí, ¿ok? Vamos a poder ver cómo estamos previniendo las condiciones antes que se den, pero mientras tanto vamos a asegurarnos que empezamos a utilizar esa tecnología para hacer un manejo más efectivo de cualquier condición que se presente. Así que, ¿verdad? En un largo plazo, en corto y mediano plazo, eso es lo que veo. Y también lo otro que estamos trabajando mucho es que tenemos esa hermosa parcela. Ya nosotros tenemos ahí dos edificios que lo utilizamos de innovación. El Centro de Ciencias Ambientales de Puerto Rico, que lo compartimos, nuestra unidad de control de vectores con la Junta de Calidad Ambiental. Esperamos poder llenar esa parcela. Tenemos varios proyectos. Nosotros tenemos una consulta de ubicación maravillosa que no solamente podemos tener compañías, sino que también podemos tener áreas residenciales y comerciales. Sí. Así que estamos ahora, según tú y yo estamos hablando aquí, acabamos de hacer un despliegue de cómo vemos la primera fase de ese desarrollo y la van a ver que vamos a estar comenzando a invertir y a empezar a seguir desarrollando recursos de infraestructura científica y calidad de vida que podamos utilizar para adelantar la economía de Puerto Rico y el bienestar de los ciudadanos. Fantástico, eso me llena de mucha esperanza, definitivamente, no solo como científica, sino para las futuras generaciones de puertorriqueños y puertorriqueñas que realmente lo que queremos es ese bienestar y ese progreso. Así que si tú ves a una niña, vamos a decir, de 7 añitos, que te la encuentres en Comerío, y ella te pregunta, ¿y cómo yo puedo ser científica como usted? ¿Qué tú le dirías? Pues yo lo primero que te diría es que primero siempre ten confianza en ti mismo. Yo creo que eso es uno de los primeros factores. Hay unos ecosistemas y personas que te van a apoyar, ¿ok? Mucha perseverancia, mucho compromiso con la excelencia, lo que uno vaya a hacer, que lo haga bien, que busque cosas, proyectos, ideas, que le apasione, que siempre se envuelvan en sus comunidades. Yo creo que eso es importante. En el caso de las jóvenes en particular que van para la ciencia, que miren y conozcan nuestros modelos, que se integren en organizaciones, ¿verdad? Y voy a mencionar una porque es una con la que he trabajado mucho, que son los niños y las niñas escucha de Puerto Rico. La semana pasada me dio un gozo tremendo ver que la gobernadora citó a una reunión con el Congreso Permanente de la Mujer. Estamos trabajando en 8 tópicos específicos y ella tenía una niña escucha que le estaba haciendo lo que se llama shadowing, que es la que la va a acompañar por esa semana. Y yo me recordaba cuando yo tuve eso en HP, ¿verdad? Y en otras organizaciones. Y es esa mentoría, ese modelo, pero sobre todo, ¿verdad? Que tiene su familia, tiene sus compañeros de escuela, tiene sus profesores. ¿Qué te puedo decir? Yo siempre, cuando miro hacia atrás, desde mi maestra, mi primera maestra era Mrs. Maura del primer grado, mi maestra de 4º grado, Mrs. Cedeño, que estaba ahí, mi maestra de 6º grado, Mrs. Cruz, de matemática, mi maestra Milán, de mi primer año de química en high school. Todas esas personas, sin contar con los maravillosos profesores de la Universidad de Puerto Rico, los cuales todavía quiero y adoro muchísimo, que me hicieron la profesional que soy hoy. Así que el cielo es el límite. Uno nunca se debe de poner limitaciones. Siempre Dios está ahí para ayudarte. Yo soy una persona que pienso que uno tiene que estar bien en paz. Esto no te lo dije, pero siempre creo que uno como profesional y como ser humano tiene que hacer este inventario de cuáles son las fortalezas y cuáles son las áreas que uno puede mejorar y que
o sea, con mucha confianza, con mucho entusiasmo, con mucha pasión, sueñe alto. Uno siempre debe de estar aspirando a hacer lo mejor que pueda, porque yo digo, si tú te pones una meta, que seas realista, ¿verdad? Yo soy de los que son SMART, uno tiene que medirla, ser realista, ¿verdad? Pero uno tiene que aspirar a hacer cosas altas, que tengan impacto, y hacer un plan para llegar a ella. Fantástico. Estoy hasta emocionada, me he quedado yo con esa, porque realmente eso es lo que tenemos que, debe ser la agenda de país, lo que acaba de decir, ingeniero. Ay, bueno, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro podcast. Para mí ha sido un placer, ¿verdad? No, tenerla aquí y los esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Desde el Origen is supported by the U.S. National Science Foundation through the eRISE program, award number 2435987. The opinions shared here are our own and don't necessarily reflect the views of the foundation.